Muy bien, buenos días, buenas tardes. Damos inicio a la jornada del Día Mundial del Medio Ambiente en la Comisión España, conjuntamente con la Real Academia de la Ingeniería, con la Academia de Mérida, y le doy la palabra al moderador, el doctor Óscar González Rodríguez, vicepresidente de la Comisión España de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat de Venezuela. Gracias, Carmelo. En nombre de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de Venezuela y de su Comisión de Actividades Académicas en España y de la Academia de Mérida, damos la bienvenida a todo el mundo para este segundo foro que se origina como acuerdo entre la Academia de la Ingeniería y el Hábitat y la Academia de Mérida. En este caso, orientado hacia el tema del mercado eléctrico, tecnologías y transición energética. Ese va a ser el tema de nuestro foro de hoy. Me acompaña en la moderación el presidente de la Academia de Mérida, Luis Sandia Rondón, y agradecemos a todos que mantengan los micrófonos apagados y que cualquier inquietud pues la puedan expresar por la vía del chat de la videoconferencia para facilitar después favorecer la agilidad de la comunicación y de las respuestas. En primer lugar, tenemos unas palabras de bienvenida del doctor Rafael Isidro Quevedo, que es el presidente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de Venezuela. Vamos a darle la palabra a él y después iniciamos con los tres ponentes invitados para este foro. Adelante, don Rafael. Gracias. Distinguidos participantes en este panel sobre mercadeo eléctrico, tecnologías y transición energética, promovido conjuntamente por la Academia de Mérida y nuestra Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, por intermedio de la Comisión de España. Para mí es muy satisfactorio saludar a los distinguidos ponentes, el académico Antonio Colino de la Real Academia de Ingeniería de España y miembro honorario de la nuestra, al académico José Luis Martínez, también de la nuestra, y al doctor José Rubano, quien desde los Estados Unidos de Norteamérica participa en el panel de expertos, conjuntamente con el doctor Luis Sandia Rondón, presidente de la Academia de Mérida y miembro correspondiente nacional de la Academia nuestra. Todos sobre un tema tan importante y estratégico para la vida de los pueblos como lo es el de la energía y los retos y desafíos que alrededor de ésta se plantean, los cuales constituyen un componente fundamental de la geopolítica actual, que condiciona el desarrollo de los países y determina relaciones de cooperación, asistencia técnica e integración, pero también en otros casos muy importantes, rivalidades, relaciones de dependencia y condicionamiento del propio desarrollo nacional. Es muy interesante que también en este panel se plantea un tema de tanto impacto ambiental como es el de los plásticos, con la valiosa participación de los doctores Emilio Benítez, Manuel Díaz, Carmelo Ecarri, Arnaldo García, Eligio Piqué, Verónica Campas, Mercedes Díez y los académicos, también académicos Joaquín Benítez y Óscar González. En esta breve apertura solo quiero destacar dos hechos circunstanciales que, vistos en el tiempo y la distancia, siguen planteados en el presente. Uno, en relación a la energía. Recuerdo como ahora una clase de mi profesor de fisiología vegetal, quien para iniciar aquel semestre nos introdujo en el tema de la energía como fuente de la vida, la relación entre la energía solar y la vida vegetal, que en la cadena trófica constituye el eslabón que a través de la función fotosintética convierte la energía solar en materia viva, que hace posible, junto con el agua, la expansión de la vida animal y vegetal y con ella la propia existencia humana. De allí que la agricultura, como fuente de alimentación y materias primas, tenga como principio fundamental
el de aprovechar al máximo la energía radiante mediante el establecimiento de la mayor cobertura vegetal durante todo el año, especialmente en las regiones tropicales, donde esta goza de 12 horas más o menos diarias de radiación, y de maximizar el aprovechamiento de la misma en los climas templados durante el verano, primavera y otoño para lograr buenas cosechas. El uso de la energía derivada de los vegetales y también la energía fósil a través de los hidrocarburos ha impulsado por más de una centuria las máquinas y los motores en el mundo y continúa significando una fuente fundamental. Los países que la disponen tienen ventajas estratégicas de desarrollo y seguridad. Y si la saben aprovechar mientras se desarrollan otras fuentes alternas, podrán colocarse en una posición ventajosa en el mundo. La energía hidráulica, con sus inmensas potencialidades, especialmente en aquellos países que como Venezuela y también España disponen de cuencas hidrográficas y de ríos que han hecho posible no solo el abastecimiento de agua para las poblaciones, sino también la generación de electricidad, que en el caso venezolano ha llegado a alcanzar proporciones determinantes de la oferta y del consumo energético nacional. La eólica, que ya en España representa cerca del 20% del consumo, pero que ya en tiempos pasados era importante para mover molinos, como lo ilustra Cervantes en El Quijote. Y desde luego, las nuevas fuentes no convencionales, como la atómica, que al decir de algunos expertos será la fuente fundamental de la energía del futuro, el aprovechamiento de la fuerza de las olas del mar y la misma energía radiante mediante células fotoeléctricas, dan una perspectiva de las diversas fuentes en la creciente demanda mundial. El otro recuerdo que me viene a la mente a propósito de este panel, también en una clase de química de los años 60, fue el de la aparición de los plásticos, que al decir emocionado de aquel profesor, constituiría una verdadera revolución con su introducción en los usos más variados dentro de los procesos industriales para la fabricación de envases de ropas, de artefactos e incluso de máquinas que por su liviandad, su resistencia, su larguísima conservación y reutilización y por la enorme economía de costos que significaba, reemplazaría a otros materiales caros y escasos y abriría un mundo de inmensas posibilidades. Y así ha sido, tantas que el plástico se ha convertido en un material que ha pasado a ser de uso masivo y por esa misma razón en un material contaminante de los ambientes, especialmente de los acuáticos, de los ríos y de los mares, colocando en grave riesgo la vida de los océanos. Traigo estos dos recuerdos de mis primeras clases en la universidad, porque justamente 60 años después, ambos temas constituyen razón de muchos foros y conferencias nacionales e internacionales, y de preocupación por los organismos mundiales, internacionales, que se han venido creando para abordar con propiedad estos asuntos, que ahora son esenciales para la vida moderna y el ambiente. En la reciente sesión solemne del mensaje anual de nuestra academia sobre el tema del desarrollo nacional, el cambio climático y la geopolítica, sobre el tema del desarrollo nacional, este cambio climático y la geopolítica, tuve la ocasión de referirme a estos asuntos y de plantear la difícil encrucijada que vive hoy la humanidad, justamente porque las decisiones y medidas que están tomando las cinco principales potencias de la Tierra de manera unilateral tienden a romper el proceso que en los últimos 70 años
se venía adelantando mediante la consolidación de instituciones fundamentadas en el derecho internacional para preservar el ambiente, facilitar la cooperación, motivar la integración de esfuerzos nacionales e internacionales alrededor de los objetivos del desarrollo sostenible y avanzar en el control de la contaminación, de la mitigación del cambio climático, de la conservación de la capa de ozono, de la reducción de los productos químicos contaminantes, de la protección del ambiente, de las especies en peligro de extinción y en general la búsqueda de un modelo de desarrollo en armonía con la naturaleza y con nuestra madre tierra. Les deseo en este panel mucho éxito, no solo en las consideraciones que van a realizar un tanto de interés para la vida de los pueblos, sino también aprovecho para felicitar a la Academia de Mérida, a nuestra Comisión de España, que conjuntamente con la Red Iberoamericana y con las universidades e instituciones públicas y privadas españolas, europeas y venezolanas, avanzan en la realización de un programa de gestión del conocimiento, de cooperación y de divulgación en los temas centrales del desarrollo. Saludos a todos los participantes y muy especialmente a los expositores de este importante panel. Muchas gracias. Gracias al presidente de la Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat de Venezuela, Rafael Isidro Quevedo, por sus palabras de apertura y de bienvenida. El tema de la energía evidentemente nos convoca a todos. En España hace unos días también hubo un apagón, ¿no? Un apagón un poco atípico, ¿no? Que pone en liza, pone en juego el tema del uso de las energías renovables de forma no controlada, no totalmente controlada. El caso de Venezuela es bastante diferente, ¿no? Venezuela es quizás uno de los pocos países del mundo, a pesar de la situación que tiene, donde hay un predominio en el mix energético de fuentes hidroeléctricas, a pesar de ser un país petrolero, ¿no? Junto con Noruega y Canadá. En ese sentido, creo que son los únicos países que tienen esa característica. Venezuela no tiene energía nuclear, pero España sí tiene energía nuclear. Y el tema de la energía nuclear es un tema a nivel mundial sobre las posibilidades de aprovechamiento, ¿no? En función de complementar otras fuentes de energía. En este foro vamos a tener como invitado un invitado que para nosotros es siempre un invitado de lujo, que es don Antonio Colino Martínez, que es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. Ya cumplió más de 50 años de graduado también. Es profesional certificado en energía nuclear por la Universidad de California en Los Ángeles, en Estados Unidos, con un diplomado en Dirección General de Empresas por la Escuela de Organización Industrial, también un diplomado en Tecnología Energética por la Universidad Politécnica de Madrid, y doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, también por la Universidad Politécnica de Madrid, y máster en Defensa Nacional por la Universidad Rey Juan Carlos y el CCDEN, no conozco el acrónimo, pero también tiene esa credencial. Además, como lo mencionamos, es individuo de número o miembro de número de la Real Academia de Ingeniería de España y fue su presidente hasta el año pasado. Y también, como lo mencionó don Rafael Isidro Quevedo, es miembro honorario de la Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat y nos complace enormemente tenerlo en este foro, porque como conocedor justamente del tema energético y en particular de la energía nuclear, puede dar esa perspectiva que evidentemente pues en Venezuela no nos es tan familiar como lo es las posibilidades que tiene la energía nuclear. Entonces vamos a darle la palabra en primer lugar a don Antonio Colino y agradecerle de nuevo siempre su disponibilidad y su disposición para atender a estas convocatorias. Adelante, don Antonio. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Creo que tanto lo que ha dicho nuestro presidente Rafael Isidro
como lo que ha hecho nuestro moderador Óscar González, pues me han facilitado mucho la presentación de mi tema, ¿no? La energía es fundamental para la vida. Yo he dicho varias veces que solamente hay dos cosas en la vida, que son la energía y el agua, y además están muy relacionadas entre sí. La energía es un tema muy importante, pero en España estamos en estos momentos aprobando un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PNIEC, y la vida de las centrales nucleares está en discusión, con lo cual el apagón, lo voy a decir bajito, ha venido muy bien para la energía nuclear, ¿no? Lo he dicho bajito, que no se oiga mucho, pero ha venido muy bien. Tenía que haber sido un poquito más largo, para que la gente fuera consciente de lo que representa la energía eléctrica, porque la gente no sabe lo que es la energía eléctrica en la vida diaria. Bueno, total, que hemos llegado esta semana, es la tercera conferencia que doy sobre energía esta semana, porque en España está en ebullición el tema. Yo había hablado un poco de la energía en general, pero un poco muy relacionada con España. Bueno, estos son una central nuclear, que es la de Vandellós 2, por la noche y por la mañana. Pero ahora cuando hablamos de energía nuclear, la energía nuclear es una energía para países muy, muy ricos. No ricos solamente económicamente, sino necesitan tener universidades, centros de investigación, laboratorios, fábricas especiales. Fabricar el equipo de una central nuclear no lo puede hacer una fábrica o cualquiera. Tiene que ser una fábrica que mantenga todos los controles de calidad, garantía de calidad, tenga unos procedimientos de fabricación aprobados, adoptados por los organismos reguladores. Y cuando hablamos de energía nuclear, no es la central. La central es uno de este gráfico, de uno de los pasos que hay. Porque hay que minería, hay que fabricar el combustible, hay que enriquecerlo, hay que meterlo en las centrales nucleares, utilizarlo, quemarlo, pero de ahí sale a otras fábricas para reprocesarlo, o puede ir a otro tipo de central, o puede convertirse en otro material radiactivo para otros motivos. O sea, que es un conjunto grandísimo de industria, por eso pocos países pueden tener energía nuclear. De los 200 países que hay normalmente en la ONU, 198 creo, pues yo creo que 40, 50 pueden tener energía nuclear. Los otros no están capacitados. Y si además tienen que hacer las gestiones de combustible gastado, muy pocos. Incluso en Europa, uno a uno, muy pocos pueden tener el ciclo completo de la energía nuclear. Y por eso hace falta grandes unidades políticas para hacer centrales nucleares. Ahora que se está debatiendo tanto la descarbonización, la emisión del CO2, que por cierto el CO2 es fundamental para la vida, que lo han puesto, hablan nuestros políticos y parece que es veneno. El CO2 es fundamental para la vida y ha dicho nuestro presidente Rafael Isidro que claro, que las plantas lo necesitan para la función clorofílica. Entonces, pero hablando de descarbonizar el sistema energético, quiero decir que la nuclear emite por kilovatio hora entre 5 y 6 gramos. Y lo veis todo el mundo en la pantalla, ¿no? La hidráulica emite algo más, la eólica algo más, la solar fotovoltaica algo bastante más, la solar de concentración bastante más, el gas pues como 100 veces más y el carbón pues como 120 veces más. Si todo el mundo está luchando contra el carbón, que es el mayor recurso energético que tiene la Tierra, tenemos recursos ya registrados para más de 200 años. No hay ningún otro mineral que tengamos asegurado su suministro por 200 años. El carbón sí. Pero el carbón, que contamina mucho, entre 750 y 1100 gramos de CO2 por kilovatio hora, y es muy malo, y muy sucio, y capitalista. Pero resulta que lo quieren sustituir con el gas. Y el gas es un 60% igual de bueno o de malo que el carbón. Si el carbón es malo, el gas es un 60% igual de malo, porque uno emite como 500 y otro como 800. O sea, que nos quieren resolver un problema quitando el carbón y no metiendo los gas. No tiene mucho sentido. A todo esto, y la nuclear
la que emite mucho menos, 100 veces menos. También en ocupación del territorio, en España, no sé en Venezuela, pero en España ya empieza la gente a protestar por los molinos. Porque claro, si pones molinos eólicos de 3, 4 y 5 megavatios y pones 200, es que ocupas muchos kilómetros cuadrados. Es que hay provincias españolas que están llenas de molinos. Y si en los huecos pones plantas solares, pues la gente empieza a protestar. Porque ahora una central nuclear de 1000 megavatios, que son las grandes normales, ocupa entre 0,5 y 2,4 kilómetros cuadrados. Pero si lo quieres hacer con plantas solares, la misma potencia, es la misma potencia, que no quiere decir la misma producción, ¿eh? La misma potencia sería entre 20 y 50 kilómetros cuadrados. Eólica, te vas entre 50 y 150. Y hablo de potencia, que la nuclear, como trabaja alrededor de 8.000 horas al año, y la eólica y la solar alrededor de 2.000, haría falta 4 veces más, ¿eh? Estamos hablando de 600 kilómetros cuadrados, y los otros son 2,5. Y la biomasa, pues haría falta, pues eso, entre 4.000 y 6.000 kilómetros cuadrados. O sea que ocupación de territorio, la nuclear es la más conveniente. Y si vemos la densidad de potencia, la densidad de combustible, pues con el carbón, por 1 kilo de combustible de carbón, producimos 9,2 kilovatios hora. 1 kilo de gas natural, 14,2. O sea, 9 y 14. Y con 1 kilo de uranio podemos producir 24.500.000 kilovatios hora. O sea, la densidad es pues eso, varios millones de veces más. El coste. Otro de los motivos es el coste de la energía nuclear. El coste de la energía nuclear se basa sobre todo en el coste de construcción de la central. El coste de capital en una central nuclear puede llegar a ser el 70% del coste del kilovatio hora, porque el coste de combustible puede ser un 15% y el coste de operación y mantenimiento otro 15%. En las centrales, vamos a decir fósiles, es al revés. Lo que cuesta un 60-70% es el gas o el carbón, y la instalación es un 15% y la operación otro 15%. ¿Sí? O sea, que es verdad que políticamente la geoestrategia de los países haciendo nucleares o carbón y petróleo cambia completamente. En una depende del capital al inicio de la construcción y en las otras depende de cada año de donde quieras comprar el gas o el petróleo, que te lo puede subir el país suministrador. Este es un estudio donde se comparan, no tenemos tiempo para evaluar todo, pero como lo tenéis todos ya en pantalla y podéis quedaros con ello, veis el coste del kilovatio hora durante toda la vida de la instalación y veis que el más barato, bueno, no lo puedo enseñar aquí, pero si empezáis por el principio, 1, 2, el quinto es las nucleares con larga vida, ¿no? La nuclear. Si una nuclear se consigue hacer como hacen los coreanos o los chinos, las construyen entre 36 y 48 meses. En América tardan como 15 años. Claro, los meses, digo, 3 y 4 años. En Estados Unidos han tardado 15 años en hacer muchas centrales nucleares. En Europa hemos tardado 12, aunque las podríamos hacer en 6. Pero si el coste importante es el de capital y el capital lo estás metiendo durante 14 años, los intereses, los costes de instalación se disparan. Y entonces el kilovatio hora sale carísimo. Pero aquí, en los estudios que hay hechos por la Agencia Internacional de la Energía Atómica, ¿no? Y la Agencia Internacional de Energía, sin atómica, la energía, las dos, esto es las últimas previsiones que se han hecho, que haciendo bien una central nuclear en 4 años, como han hecho los coreanos en los Emiratos Árabes Unidos, que han construido 4 centrales nucleares de 1.200 megavatios, Baraka se llama la instalación, sale baratísimo. Y ahora, en Europa y en España, mucha gente cree que se han cerrado las centrales nucleares y que no hay centrales nucleares. El 30% de la energía eléctrica en Europa es nuclear. Sin embargo, si preguntas por la calle, la gente cree que no hay centrales nucleares en Europa. Y es el 30% de Europa. En España es el 20%.
¿eh? Y aunque la gente dice que ya no se construyen centrales, bueno, paso dos de estas, pero aquí en la última línea en amarillo, bueno, tenéis la lista de todos los países con las centrales nucleares que hay, con las que están construyendo, con las que están planificadas y las que están propuestas. Veis que en estos momentos hay alrededor de 437 centrales nucleares en el mundo, ¿eh? Tengo el cuadro al día de hoy, ¿eh? Para que cuesta mucho cuadrar el cuadro en la pantalla, ¿eh? Y este es del año 23. Pero tengo el de junio del 25, que más o menos es igual, ¿eh? Hay 437 centrales nucleares que producen alrededor de un 10% de la energía eléctrica del mundo, ¿eh? Pero en construcción hay 59 centrales en este momento, en 59. Y están ya proyectadas, empezando 103. Y hay otras 325 ya planificadas. Podéis ver con tiempo por países, ¿eh? Lo tenéis todo ahí. Este gráfico se actualiza todos los días, ¿eh? Dispongo del último de hoy. Esto lo pongo para saber lo que es un coste de la central nuclear y sus principales componentes, ¿eh? Lo hago yo porque esto lo hice yo, pero a mano, en el año 77-78, que es el coste de la central nuclear de Vandellós 2. Yo he inventado, esto es lo que nos costó hacer Vandellós 2, que yo era el jefe de programación y control de costes. Entonces, también vimos que es importante que la participación nacional fue un 88% y solamente compramos fuera al extranjero, sobre todo Estados Unidos, el 11,9%, ¿no? Y la sorpresa es que el equipo nuclear, arriba en el Nuclear Steam Supply System, TG, Carbon Generator, el equipo nuclear solamente representa alrededor de un 7,6% del coste. O sea, que una central nuclear donde lleva todo el coste es en obra civil, que es un 22,4%, ¿no? En ingeniería y servicios, 14%, y en los costes de la propia propiedad, que tiene que tener un gran equipo para gestionar todo el proyecto. Y luego, pues, la instrumentación es 2%, eléctrico 6%, los mecánicos 7%, pero y lo nuclear solamente 7,6%. O sea, que es una obra de ingeniería en la que participan casi todas las especialidades de la ingeniería. El futuro hay centrales nucleares avanzadas, pero lo que está funcionando ahora es este modelo de central nuclear flotante rusa. Existe esta central que se llama Académico Lomonosov, está ya prestando servicios en Siberia, se construye en Rusia y luego pues va por canales, va flotando o va por el mar, y la instalan y suele llevar ya carga de combustible para toda la vida, para 50, 60 años. O sea que una vez que la atracan en un puerto, conectan a la red y los reactores, por ejemplo, Académico Lomonosov lleva 2 reactores de 17,5 megavatios a 30 megavatios, pero los puede haber de 2, 3 y 4. Y tiene la ventaja que se fabrican en una fábrica, con lo cual es mucho más fácil, la eficiencia es muchísimo mayor, no hay estudios ambientales, no hay que analizar el territorio, porque va allí, se mete en un puertecito pequeño y se atraca. Esta es una de las centrales del futuro que ya está funcionando. Todo esto se basa, que todo el mundo iba a hablar, de los submarinos nucleares, de los portaaviones nucleares y de los rompehielos nucleares. Claro, los rusos, con su experiencia, han hecho este barco que lleva motores para producir energía eléctrica. Luego están lo que llaman los small, o sea, los reactores modulares pequeños, que en inglés sería SMRs, Small Modular Reactors, y esto es un ejemplo suelen ser de alrededor de 300 megavatios. Hay muchos modelos, pero uno de los principales es el de la Westinghouse de 300 megavatios. Y luego voy a hablar ya del mundo de la energía. Con el problema que tenemos de la energía, lo que contamina, hay 3 grandes programas para luchar contra el cambio climático. Pero uno es el de escenarios de políticas declaradas que se están haciendo. Otro que es lo que dicen los países que van a hacer. Y otro es lo que haría falta hacer de verdad. Porque ahora veréis en los gráficos siguientes, aquí están las curvas, que tal y como vamos, pues va a seguir siendo, el CO2 va a seguir. Si no hacemos nada, seguiremos con la línea roja para arriba. Si hacemos lo que se está haciendo, podemos reducir y quedarnos en 30.
gramos por CO2, gramos de CO2. Si hacemos lo que dicen que van a hacer, llegaríamos a bajar, y si tuviéramos que hacer todo para que tuviéramos cero emisiones, net zero emission, pues sería lo otro. Pero claro, no estamos cumpliendo los steps de la línea azul. O sea, y los otros ni acercarnos. Este ha sido el suministro que hay previsto, según los 3 programas que he dicho, cómo sería la cosa en el 2021 real, sería para el 30 o sería para el 50. Entonces veréis que sí, que lo verde, que son las renovables, pues va creciendo. En ningún escenario se abandona la nuclear, incluso aumenta. Con lo que está pasando últimamente, va a aumentar la nuclear, que es lo amarillo. Voy muy rápido. Bueno, estas son las curvas, como tiene que ser el suministro de energía fósil y no fósil por escenario. Claro, el suministro rojo de fósil, que ya sabéis que aunque todo el mundo dice que no se usa ya ni el carbón, ni el petróleo, ni el gas, el año pasado fue el máximo consumo histórico de carbón, petróleo y gas. O sea, todo lo que nos han contado de reducir el uso de carbón, petróleo y gas, el año pasado, máximo consumo histórico de carbón, petróleo y gas, que no es tan fácil reducirlo. Entonces, claro, para conseguir la cero emisión, pues claro, tenemos que reducir todo a cero en poquitos años. Imposible. Esto es como ha ido el consumo de energía hasta ahora en el transporte y cómo se está, lo que se ve. Y veréis que el oil product, el rojo, pues que no se reduce con lo que hay. Seguimos dependiendo de rojo, que es el petróleo. Si hiciéramos lo que habría que hacer, pues la NZE, pues sí que habría que reducir el petróleo. Pero con lo que está pasando en los años 20 a 24, pues vemos que no se reduce el consumo de petróleo. Esto sería la demanda de combustibles, que veréis que están alcanzando carbón, petróleo y gas, están llegando a los máximos en los años 24 y 25. O sea, que no hemos reducido nada. A pesar de todo lo que se habla, no se ha reducido nada, que se está aumentando. Aquí son más emisiones. Voy a ir avanzando porque me voy a pasar. Quedan aquí, pero esto es un gráfico de la Unión Europea que a día de hoy los consumos externos vienen mucho de China, ¿no? De Brasil, y vienen, aquí lo veis, el resto del mundo, de Rusia. Pero si vamos abandonando carbón, petróleo y gas y pasamos a depender, como vamos a ver que vamos a depender de los minerales críticos, vamos a depender de otros países, pero sobre todo de componentes. El petróleo es importantísimo ahora en el 2019 y en el 2050 podría, si seguimos ahora, el petróleo sería el 58%. Si hiciéramos todo lo que hay que hacer para el consumo, para el cero emisión, claro, el petróleo bajaría muchísimo, pero empezaríamos a depender del hidrógeno y de los materiales críticos. O sea, que de un recurso como es petróleo y gas, que está repartido por varios países de la Tierra, y hay cierto monopolio, estaban los países productores de petróleo de la OPEC, que tenían cierta dictadura y monopolio de suministro, pero vamos a pasar a depender ahora de los materiales críticos. De los materiales críticos creo que lo podéis ver, ¿no? Si ensancháis la pantalla podéis ver. Hay algunos de muy alto riesgo, otros de alto, viene uno a uno. Y veis que son fundamentales estos materiales, lo que se llaman tierras raras, que están incluidas, y los materiales críticos, pues son fundamentales para hacer las baterías, las células de combustible, los aerogeneradores, molinos de viento, los motores eléctricos, las placas solares, toda la robótica, los drones, la impresión 3D y el Internet. Todo que utiliza estos materiales críticos. Que todos estos equipos que he mencionado son los que luego suministran
energía tanto a las renovables, a la movilidad eléctrica, al transporte y a la defensa y al espacio. O sea, que sin estos materiales críticos no tendríamos esto. ¿Y de quién dependen estos materiales críticos? Pues este es el cuadro resumen y es, en la parte, supongo que lo veis, en la parte de arriba que pone oil and gas, veis que la parte upstream, la primera parte del ciclo, está la bandera americana y la bandera rusa y la bandera países árabes. Porque el oil, petróleo y el gas natural, pues tienen ellos los recursos, que además son los que lo refinan y que lo venden al mundo y también son, la verdad, que son los que lo consumen. China no está aquí. O sea, China sí que consume. Sabéis que la mayor consumidora de energía ya, en los Estados Unidos, ya es China. Y China consume carbón, petróleo y gas y lo que más consume. Pero por el camino que llevamos, vamos a empezar a reducir carbón, petróleo y gas y vamos a empezar a usar tecnologías limpias que necesitan pues cobre, litio, níquel, cobalto, tierras raras, que las tierras raras sabéis que es un nombre mal puesto porque son óxidos de metal, por las buenas. Para que los antiguos le decían raras, tierras raras. Y veréis aquí que toda la minería ya empieza, bueno, está Chile, pero empieza a ver China. ¿Y quién procesa todo eso? Veis que todos son la bandera china. Es China la que procesa todo el cobre, el litio, el níquel, cobalto, tierras raras, el platino y su grupo de metales. Hay un poco de Chile, pero poco, pero es China. Y luego, claro, ¿quién lo usa para las baterías? Pues lo veis, otra vez China y empieza Corea, con los internet y Japón. Y para los paquetes de baterías también es China. ¿Y quién lo usa? ¿Quién lo va a consumir? Pues China, Estados Unidos y la Unión Europea. Pero China, la Unión Europea y Estados Unidos vamos a depender completamente de las primeras columnas, que son China. O sea, que el suministro de todos los materiales que vamos a necesitar para nuestras industrias, la energética y la no energética, las telecomunicaciones también, y el transporte, todo el producto ya está no en varios países, en China. O sea, que cuando hablemos de energía, de independencia energética, soberanía tecnológica, si no tenemos en cuenta este cuadro, es que no sabemos de lo que estamos hablando. Nos estamos yendo directamente a un monopolio total de China en todos los minerales necesarios para nuestra industria, para nuestra sociedad y para nuestra vida. Pues muchas gracias. No dura mucho tiempo. Ha estado bien de tiempo. Sí, sí, perfecto. Gracias, Antonio. De verdad que excelente presentación, excelente ponencia, muy, muy útil, muy interesante y con muchos elementos que evidentemente no son muy conocidos, ¿no? Para empezar, esa central portátil en barco, esa central nuclear, pues yo no la había visto nunca. Funciona. No, claro. Están haciendo varias ya. Perfecto. Y por otro lado, tengo entendido que la Unión Europea hace algún tiempo reciente, ¿no? Decretó a la energía nuclear también como una energía no... Verde. Energía verde. Exacto. Sí, sí. Suena broma, pero es una gran lucha. Alemania y Francia, si los alemanes querían meter mucha solar, e incluso meter gas, los franceses dijeron, pues si tú metes gas, yo meto el nuclear. Entonces la nuclear, que nunca nos hemos considerado verdes, ahora resulta que somos verdes. Taxología verde, somos lo que se llama la taxonomía verde, la nuclear. Alemania está cambiando, ya no queda ningún país, quitando España, no queda ya ningún país en contra de la nuclear, porque Japón está reabriendo todas sus nucleares, ya tiene más de 15 abiertas, pero va abriendo todas, incluso va a construir nuevas, y Alemania ya han dicho que bueno, que no saben si abren las que cerraron hace un año o dos, o construyen unas nuevas, incluso pueden ir directamente a fusión. Perfecto. Bueno, no, interesante presentación, interesante información, ¿no? De verdad que agradecemos esa contribución y ese aporte a este foro, ¿no? Seguro va a generar también algunas inquietudes entre los participantes.